Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Gracias por suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hoy hablamos de la fe y la razón. La primera cosa necesaria al cristiano es la fe, sin la cual nadie puede llamarse fiel cristiano. La fe proporciona 4 bienes. Primero, por la fe el alma se une a Dios, pues por la fe el alma cristiana celebra como una especie de matrimonio con Dios. Como dice el profeta Oseas, te desposaré conmigo en fe. Por ello, cuando alguien se bautiza, primero confiesa la fe cuando se le pregunta, ¿crees en Dios? Porque el bautismo es el primer sacramento de la fe. Por eso dice el Señor, el que crea y sea bautizado se salvará, pues bautismo sin fe de nada sirve. Nadie es grato a Dios sin la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y así es San Agustín acerca de Romanos 14:23. Todo lo que no procede de la fe es pecado, comenta. Donde no se reconoce la verdad eterna e inmutable, es falsa la virtud, incluso en medio de costumbres excelentes. Segundo, por la fe se introduce en nosotros la vida eterna, pues la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios. Dice el Señor, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Este conocimiento de Dios empieza aquí por la fe, pero logra su plenitud en la otra vida, en la que le conoceremos como Él es. Por ello se afirma en Hebreos 11:1, la fe es fundamento de lo que se espera. Por tanto, nadie puede llegar a la bienaventuranza que consiste en el conocimiento de Dios si primero no lo conoce por la fe. Jesús dijo, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Tercero, la fe dirige la vida presente. Para que el hombre viva bien, ha de tener los conocimientos necesarios para vivir bien. Y si se viera forzado a adquirirlos todos por medio del estudio, o no lo lograría, o solo sería tras largo tiempo. Pero la fe enseña todo lo necesario para vivir bien. Que hay un solo Dios, que premia a los buenos y castiga a los malos, que existe otra vida, etc. Todo lo cual nos estimula a practicar el bien y a evitar el mal. Mi justo vive de la fe, como dice el profeta Habacuc. Es evidente, ningún filósofo antes de la venida de Cristo, aun con todo su esfuerzo, pudo saber acerca de Dios y de las cosas necesarias para la vida eterna, lo que después de su venida sabe cualquier persona por medio de la fe. Por eso dice Isaías, la tierra está llena del conocimiento del Señor. Cuarto, con la fe venceremos las tentaciones. Los santos, por medio de la fe, vencieron reinos. Esto está claro. Toda tentación procede del diablo, del mundo o de la carne. El diablo te tienta para que no obedezcas a Dios ni te sometas a Él. Tentación que la fe elimina, pues por la fe conocemos que Él es el Señor de todos y que por tanto hay que obedecerle. Nos lo dice San Pedro. Su enemigo el diablo merodea buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. El mundo tienta o incitando con la prosperidad o amedrentando con las dificultades. Lo vencemos por medio de la fe que nos hace creer en otra vida mejor que esta. Por ello, despreciamos la prosperidad de este mundo y no tenemos dificultades. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Además nos enseña a creer en males mayores, los del infierno. Aunque hay quien estando en contra de la iglesia diga que el infierno no existe o que no es bíblico. La carne finalmente tienta empujándonos a los gozos momentáneos de la vida presente. Pero la fe muestra que si los buscamos desordenadamente, perdemos los gozos eternos. Por eso San Pablo nos exhorta,
embrozando siempre el escudo de la fe, de todo lo cual resulta que es muy útil tener fe. Pero objetará alguno, ¿es necedad creer lo que no se ve? Las cosas que no se ven no deben creerse. Hay que responder, en primer lugar, la misma limitación de nuestro entendimiento resuelve esta dificultad. Pues si el hombre pudiese conocer perfectamente por sí mismo todas las cosas visibles e invisibles, sería necedad creer las cosas que no vemos. Pero nuestro conocimiento es tan débil que ningún filósofo pudo jamás investigar totalmente la naturaleza de una mosca. Y así se cuenta que un filósofo vivió 30 años en soledad tratando de conocer la naturaleza de la abeja. Si nuestro entendimiento es tan débil, ¿no es necedad empeñarse en creer de Dios tan solo lo que el hombre puede averiguar por sí mismo? Sobre lo cual leemos, grande es Dios y sobrepasa nuestro saber. En segundo lugar, se puede responder que si un experto afirmase algo dentro de su competencia y un ignorante dijese que no era como enseñaba el experto porque él no le entendía, sería considerado bastante tonto el ignorante. Pero es sabido que el entendimiento de un ángel supera el entendimiento del mejor filósofo, más que el de este al de un ignorante. Por tanto, es tonto el filósofo que no quiera creer lo que afirman los ángeles, mucho más si no quiere creer lo que dice Dios. Contra esto se encuentra, con toda razón, lo que dice el eclesiástico. Muchas cosas te han sido mostradas que exceden al entendimiento del hombre. En tercer lugar, puede contestarse que si uno no quisiera creer más que lo que conoce, ni siquiera podría vivir en este mundo. ¿Cómo podría vivir sin creer a alguien? ¿Cómo creería, por ejemplo, que fulano es su padre? Por consiguiente, es necesario que el hombre crea a alguien acerca de las cosas que no puede saber totalmente por sí solo. Pero a nadie hay que creer como a Dios. Por tanto, los que no crean las enseñanzas de la fe no son sabios, sino tontos y soberbios. Como dice el apóstol San Pablo, soberbio es, nada sabe. También decía, sé a quién he creído y estoy seguro. Y en el eclesiástico, los que teméis a Dios, creedle. Este hombre puede también responder que Dios mismo testifica que las enseñanzas de la fe son verdaderas. Si un rey enviara una carta sellada con su sello, nadie osaría decir que aquella carta no provenía de la voluntad del rey. Ahora bien, todo lo que los santos creyeron y nos transmitieron sobre la fe de Cristo está sellado con el sello de Dios. Este sello son las obras que ninguna criatura puede hacer, es decir, los milagros con los que Cristo confirmó las palabras de los apóstoles y de los santos. Si dijeras que nadie ha visto milagros, nos responderían, es sabido que el mundo entero daba culto a los ídolos y perseguía la fe de Cristo, según narran hasta los mismos historiadores paganos. Pero ahora se han convertido a Cristo, todos, sabios, nobles, ricos, poderosos y grandes, ante la predicación de unos sencillos, pobres y escasos predicadores de Cristo. O se ha realizado esto con milagros o sin ellos. Si con milagros, ya tenemos la respuesta. Si es sin ellos, diremos que no pudo darse un milagro mayor que el mundo entero se convirtiese sin milagros, es decir, por el milagro moral, porque un milagro solamente creen los que lo ven ahí cerca, pero un milagro moral es lo que ven a través de las obras. En conclusión, nadie debe dudar acerca de la fe, sino creer las cosas de fe más que las que puede ver,
porque la vista del hombre puede engañarse, pero la sabiduría de Dios jamás se equivoca. Pero algunos, aunque crean que Dios organiza y gobierna la naturaleza, sin embargo, no creen que ejerza una providencia sobre los acontecimientos humanos. Piensan que los acontecimientos humanos no caen bajo la tutela de Dios. La razón es que ven que los buenos sufren en este mundo, mientras los malos prosperan, lo cual parece eliminar toda providencia divina en torno al hombre. Por eso dice el libro de Job: se pasea por los ejes del cielo sin preocuparse de nuestros asuntos. Es lo que el hombre cree, que Dios ignora el sufrimiento del hombre. También esto es bastante tonto. Les ocurre lo que al que no sabe de medicina, y como ve al médico recetar a un enfermo agua y a otro vino, según lo que sus conocimientos le sugieren, al no saber de medicina, piensa que hace el azar lo que dispone con conocimientos de causa, dando vino a uno y agua al otro. Así pasa con respecto a Dios. El que con conocimiento de causa y según su providencia dispone las cosas que necesitan los hombres, aflige a algunos que son buenos y deja vivir en prosperidad a otros que son malos. A esto les invito a escuchar en el canal La Mirada de Dios, que habla un poco de esto, del pensamiento de Dios. A quien piense que esto acontece casualmente, se le considera insensato, y lo es, pues esto solo ocurre porque ignora el modo y disposición divina. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Para mostrarte los secretos de la sabiduría y que su ley es compleja. Y también nos dice el Salmo: aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Por tanto, hay que creer firmemente que Dios gobierna y dispone no solo la naturaleza, sino también los acontecimientos humanos. Y dijeron: no lo verá el Señor, ni lo sabrá el Dios de Jacob. Entended, insensatos del pueblo, y comprended de una vez, estúpidos. ¿Quién plantó la oreja no oirá? ¿O quién formó el ojo no ve? El Señor conoce los pensamientos de los hombres. Así pues, todo lo ve, incluso los pensamientos y los secretos de la voluntad. De aquí que también a los hombres de manera especial les alcanza la necesidad de obrar bien, porque todo lo que piensan y hacen está patente a la mirada divina. Todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de Él, a los ojos de Dios. Hay que creer que este Dios que rodea y dirige todo es un solo Dios. La razón es la siguiente: las cosas de los hombres están bien organizadas cuando la muchedumbre es dirigida y gobernada por uno solo, pues la multiplicación de jefe introduce frecuentemente disensión en los súbditos. Como el gobierno divino aventaja al gobierno humano, es evidente que el régimen del mundo no está en manos de muchos dioses, sino de uno solo. 4 son los motivos que han inducido a los hombres a pensar en muchos dioses. El primero es la debilidad del entendimiento. Ciertos hombres de débil intelecto, no siendo capaces de sobrepasar el orden de lo corpóreo, no pensaron que pudiera existir algo por encima de esta naturaleza de los cuerpos sensibles. Por ello, entre todos los cuerpos, creyeron rectores y gobernadores del mundo a los que les parecían más hermosos y dignos, y les tributaron honores divinos y culto. Tales son los cuerpos celestes: el sol, la luna y las estrellas. A esto les ocurrió lo que a uno que ve pasar una corte real y queriendo ver al rey piensa que es el monarca todo el que encuentra bien vestido o con un cargo. De ellos dice el libro de la sabiduría: tuvieron por dioses
gobernadores del universo, al sol y la luna o a la bóveda estrellada. Y en otro, alzad al cielo vuestros ojos y mirad hacia abajo a la tierra, porque los cielos se desharán como humo, y la tierra se gastará como un vestido, y como estas cosas perecerán sus moradores. Pero mi salud por siempre será, y mi justicia no faltará. El segundo motivo procede de la adulación. Algunos hombres, queriendo adular a sus señores y reyes, les tributaron el honor debido a Dios, obedeciéndoles y sometiéndose a ellos. A unos los consideraron dioses luego de su muerte, a otros aún en vida. Sepa todo el mundo que Nabucodonosor es el Dios de la tierra y que fuera de él no hay otro, como nos dice el libro de Judith. El tercero procede del afecto carnal a los hijos y parientes. Algunos, por el amor excesivo que tienen a los suyos, encargaban estatua de ellos después de su muerte, y de ahí se pasó a dar culto divino a esas estatuas. De esto se dice, porque los hombres, condescendiendo con sus afectos o con sus reyes, dieron el nombre incomunicable a las piedras y a los leños. El cuarto motivo es la malicia del diablo. Desde el principio quiso ser igual a Dios. Él mismo dice: pondré mi trono de la parte del aquilón, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Y de esta pretensión suya aún no se ha apartado y sigue hasta nuestros días buscando engañar al hombre. Por ello, todo su interés reside en que los hombres le adoren y le ofrezcan sacrificios, no porque le deleite el can o el gato que se le ofrece, sino el que se le haga reverencia como Dios. En este sentido, le dijo al mismo Cristo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Y de aquí vino también el que, introduciéndosele en los ídolos, pronunciasen oráculos para ser venerados como dioses. Todos los dioses de las naciones son demonios. Los que inmolan los gentiles, a los demonios lo inmolan, que no a Dios. Aunque todo esto es horroroso, hay muchos, sin embargo, que recaen con frecuencia en estos cuatro motivos. Y si bien no de palabra, lo hacen de corazón. Si con sus hechos demuestran creer en muchos dioses. Los que creen que los cuerpos celestes pueden influir en la voluntad de los hombres, y los que a la hora de obrar distinguen tiempos propicios. Están suponiendo que los cuerpos celestes son dioses y que tienen dominio, y andan fabricándose malos designios. Aquellos que ven el horóscopo, aquellos que están al pendiente de que la luna, etc. Bien dijo el profeta Jeremías: no temáis a las señales del cielo, a las que temen las naciones, porque las leyes de los pueblos son vanas. Asimismo, todos los que obedecen a los reyes más que a Dios, o les obedecen en lo que no deben, los convierten en dioses suyos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Leemos en los Hechos de los Apóstoles. Igualmente, los que aman a sus hijos y parientes más que a Dios, con sus obras manifiestan que hay muchos dioses, hacen de los hijos un ídolo. Como también los que aman el alimento más que a Dios, de los cuales dice el apóstol: su Dios es su vientre. Por fin, todos los aficionados a los sortilegios y magias, que creen que los demonios son dioses, puesto que les piden lo que solo Dios puede conceder: el conocimiento de alguna cosa oculta y del porvenir, que les vaya bien en los negocios, y echan agua afuera del negocio pensando que eso les va a hacer que su negocio crezca. En fin, así pues, en primer lugar, hemos de creer que hay un Dios solamente, según queda dicho. Lo primero que hay que creer es que existe un solo Dios. Lo segundo es que este Dios es creador y hacedor del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, como lo decimos en el credo.
prescindiendo aquí de razonamientos sutiles. Con un ejemplo sencillo, declararemos la doctrina de que todas las cosas han sido creadas y hechas por Dios. Si un hombre entrase en una casa y ya en la misma puerta notase calor y avanzando hacia adentro fuera sintiendo un calor mayor, y así sucesivamente, pensaría que dentro había fuego, que era lo que lo producía, aunque el fuego mismo no llegara a verlo. Así sucede a quien considera las cosas de este mundo. Ve que todas ellas están organizadas en una jerarquía de hermosura y nobleza, y que son tanto más hermosas y más nobles, cuanto más se acercan a Dios. Los cuerpos celestes son más hermosos y nobles que los de abajo, los seres invisibles más que los visibles. Por tanto, es de creer que todas provienen de un único Dios que otorga a cada cosa su ser y nobleza. Vanos son ciertamente todos los hombres en los que no se halla la ciencia de Dios, que por las cosas buenas que se ven, no fueron capaces de conocer a aquel que es, ni por la consideración de las obras reconocieron a quien era su artífice. Nos dice el libro de la sabiduría, porque de la grandeza de la hermosura y de la criatura se podrá a las claras llegar a conocimiento del creador de ellas. Por consiguiente, hermanos, hemos de admitir con certeza que todo lo que hay en el mundo proviene de Dios. Pues, que pasen una buena noche y espero que todo esto sea de ayuda. Que pasen una feliz noche.